recordar algunos datos y alguna información que es relevante, sobre todo que es esencial y elemental para poder describir bien el tema que se está tratando. Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando con esa información, una información de repaso, y el día de mañana vamos a estar trabajando con la elaboración de una breve guía de estudios para que ustedes la puedan realizar y de esta manera les sea más fácil revisar y estudiar para su evaluación del día jueves. Ya tienen la fecha ahí en la plataforma, la evaluación es el día jueves, tienen todo el día, bueno, casi todo el día para realizarla. La entrega de la evaluación se cierra a las 23:30 horas, me parece que tienen así en la plataforma, entonces tienen prácticamente todo el día del jueves para poder realizarlo. Cualquier duda, cualquier comentario o algo que no haya quedado claro sobre temas anteriores, por favor siéntanse con la confianza de interrumpir para que así podamos aclararlas o, bueno, dar solución a cualquier inconveniente que se pueda presentar y no haya algún problema para que puedan presentar su evaluación. Bueno, entonces les voy a presentar, les voy a presentar, a ver, es esta, aquí. Bueno, nosotros realmente apenas llevamos trabajando, ¿qué? 2 semanas, me parece que esta sería la tercera semana que estaría yo trabajando con ustedes y bueno, sí, me parece que ya llevaban algunos temas avanzados, pero bueno, vamos a retomar desde donde iniciaron conmigo, que fue sobre el estudio del desarrollo infantil. Recuerden que, bueno, hablábamos de qué era este estudio o a qué se refería, y de manera más concreta, de manera más específica, podemos dar esta definición, la que ahorita yo les estoy presentando. Vamos a decir que el estudio del desarrollo infantil es el estudio científico de los procesos en los cuales los niños van cambiando desde su concepción hasta su adolescencia y qué características van teniendo o les van permaneciendo relativamente estables en cada una de estas subetapas. Entonces, de manera muy sencilla, de manera muy simple, vamos a poder tomar esta como nuestra definición para lo que es el estudio del desarrollo infantil. Estas diapositivas, al igual que otras que ya les subí en la plataforma, también se las voy a pasar al ratito para que las tengan también y puedan hacer uso de la información que tienen en ellas. Gracias. De nada. Bueno, entonces veíamos que dentro de este estudio del desarrollo infantil hay diferentes teorías y esto es bien importante porque a la hora de entender cómo se está considerando tal o cual característica o por qué se están considerando tales o cuales etapas, hay siempre que ir hacia desde qué teoría se está abordando este estudio. Y bueno, una teoría vamos a poder decir que es creada por científicos, científicos del desarrollo o expertos en el desarrollo. Cada grupo, digamos, de científicos puede tener una teoría muy particular. Vamos a decir que una teoría, entonces, es un conjunto de conceptos o aseveraciones que se relacionan de forma lógica y que su objetivo de esta teoría es describir y explicar el desarrollo. ¿Para qué? Para poder predecir los tipos de comportamiento que pueden ocurrir en ciertas circunstancias. Entonces, veíamos también que el desarrollo infantil puede ser abordado desde diferentes puntos de vista. Esto es bien importante que lo identifiquen. La forma en cómo estos teóricos o estos científicos explican el desarrollo depende en gran parte del punto de vista que ellos tienen sobre 3 aspectos básicos del desarrollo. Uno es el peso relativo que se le da a la herencia y al ambiente. Es decir, qué tanto la genética con la que ya nacen los niños o el ambiente influye en este desarrollo. Otro aspecto es el de si los niños son activos o pasivos en su propio desarrollo. Es decir, si lo que haga el niño puede influir en su propio desarrollo o no influye en nada.
Y el tercero de estos aspectos es si el desarrollo es continuo o sucede en etapas. Entonces, estos tres aspectos van a definir, vamos a decir así, cómo cada grupo de teóricos o cómo cada grupo de científicos abordan y estudian el desarrollo infantil. Y hay diferentes perspectivas teóricas. Hablábamos de algunas que son principales, porque bueno, hay más, puede haber más, conforme la ciencia va avanzando y se van haciendo diferentes descubrimientos, puede ir habiendo más teorías, ¿no?, de las que ya existen. Esto va a depender siempre, pues, de con qué tanta información se cuente, hacia dónde son las tendencias de estudio científico o de investigación, pero bueno, vamos a nombrar aquí las principales, o bajo las cuales se están ahorita erigiendo otras teorías más nuevas, ¿no? Pero bueno, tenemos entonces en primer lugar la teoría psicoanalítica. Esta teoría se enfocaba, recuerden, en emociones e impulsos inconscientes. Ellos decían que eran estos impulsos los que iban dando forma a la conducta de los niños, que tenían que satisfacer estos impulsos y que el hecho de satisfacerlos o no satisfacerlos les podían representar ciertos problemas más a futuro. Por otro lado, está la teoría del aprendizaje, en la cual se estudiaba la conducta que se podía observar y se referían a ella como una respuesta a los estímulos del exterior. Una de estas principales teorías era el conductismo. Ellos decían que la conducta de los niños se iba dando de acuerdo a si recibían un reforzamiento positivo a algo que hacían o si recibían castigos, etcétera, y que esto iba moldeando la conducta y por lo tanto el desarrollo. Otra de las teorías, recordemos que era la teoría cognoscitiva, la cual analizaba los procesos de pensamiento. Esta teoría es muy utilizada en el campo de la pedagogía, en el campo del aprendizaje académico, porque describe perfectamente cuáles son las etapas de los niños a nivel cognoscitivo, es decir, de sus procesos mentales y del funcionamiento de su cerebro, de sus procesos necesarios para aprender. Entonces, es por eso que es tan utilizada en pedagogía la teoría cognoscitiva o cognitiva también le llaman. La otra teoría de la cual hablamos también era la teoría evolutiva o sociobiológica. Ellos consideraban los sustentos evolutivos y biológicos de la conducta. Sus bases tenían principalmente como Darwin, por ejemplo, como uno de sus principales influyentes. Tenían también sus principios, los principios de la teoría de la evolución, en sus principales bases. Entonces, ellos decían que esto era un continuo, que realmente era una cuestión evolutiva, todo el desarrollo de los niños, y atendían muchísimo más a los factores biológicos que a los del ambiente, por ejemplo. Y finalmente hablamos también de una teoría contextual en la cual se enfatizaba el impacto del contexto histórico, social y cultural. En esta teoría se habla y se dice que realmente el ambiente y las cuestiones culturales influyen mucho en el desarrollo de los niños. Entonces, como vemos, cada una de estas teorías, de estas perspectivas teóricas, tienen principios diferentes y cada una intenta explicar el desarrollo infantil de una manera muy particular, atendiendo a esos principios. Los primeros modelos de los cuales podemos hablar con respecto al estudio del desarrollo infantil son, por ejemplo, biografías de bebés, diarios en los que se registraba el desarrollo temprano de un solo niño. Esto se fue haciendo en un principio, ¿no?, como ir describiendo la vida de un niño a lo largo de todo su desarrollo, para poder ir registrando y dejando un antecedente de qué es lo que iba pasando con este niño. Por ejemplo, Darwin enfatizó la naturaleza evolucionista de la conducta de los niños. Él creía que se podía comprender mejor a los seres humanos estudiando sus orígenes como especie y también como individuo. Entonces, basados en estos principios,
fueron que se empezaron a hacer este tipo de biografías, de anotaciones, de registros de el desarrollo de los bebés. Y bueno, Darwin también publicó un resumen de sus notas sobre el desarrollo sensorial, cognitivo y emocional de los primeros 12 meses de vida de su hijo. Él empezó con su hijo. Entonces, de aquí podemos decir que surgieron como los primeros modelos del estudio del desarrollo infantil, que son los estudios descriptivos, las investigaciones descriptivas. También, bueno, siguiendo con esto de los diarios, Tiedemann fue uno de los primeros en publicar estos diarios y en él contenía observaciones realizadas de la conducta tanto sensorial, motriz, cognitiva y de lenguaje de los primeros 2,5 años de vida de su hijo. También, ya en América, en Estados Unidos, estos estudios provienen de programas diseñados para seguir a los niños desde que nacían hasta su adultez. Seguían el desarrollo, sobre todo, de personas identificadas como sumamente inteligentes, es decir, se enfocaron a cierto tipo de individuos con características muy particulares y de ahí provienen también como los primeros modelos, los primeros estudios descriptivos del desarrollo de un niño. También, bueno, a lo largo de la vida sabemos que el crecimiento y el desarrollo se siguen dando. Sin embargo, el estudio del desarrollo infantil, digamos que es de los estudios más amplios en cuanto a desarrollo humano se refiere. ¿Por qué? Porque cubre todo el periodo desde la concepción hasta la muerte. Cuando hablamos de desarrollo infantil, inevitablemente vamos a tener que hablar de desarrollo posterior. ¿Por qué? Porque en esta etapa se sientan las bases para todo el desarrollo que se va a dar después en todas las áreas. Es por eso que se le ha dado tanta importancia, es por eso que se le ha hecho tanto hincapié y se han hecho estudios tan amplios y tan largos sobre el desarrollo infantil, más que cualquier otra etapa de la vida. Y bueno, actualmente se están descubriendo algunas conexiones entre la atención visual del niño y la inteligencia en la niñez. Como les decía, estas son como las nuevas tendencias, es hacia dónde va el estudio del desarrollo infantil, hacia dónde apuntan las investigaciones más actuales. Y bueno, la mayoría de ellas tienen que ver con un funcionamiento cognitivo, es decir, de ir relacionando sus procesos mentales y cerebrales con sus conductas. También, bueno, se están haciendo estudios con videograbadoras, con computadoras, que están permitiendo escanear las expresiones faciales de los bebés para buscar emociones tempranas, para ver si a edades tempranas los niños son capaces de mostrar emociones claras, y también para analizar la forma en que las madres y los bebés se comunican, es decir, están buscando como en qué radica este vínculo de comunicación, si existe, cómo se da. Y bueno, todas las áreas del desarrollo infantil es importante mencionar que están interrelacionadas. No es, ven que hablamos de áreas como, por ejemplo, área física, área cognitiva, área psicosocial, pero no es como que sean constructos separados, muy por el contrario, todas estas áreas están relacionadas, una influye en la otra y viceversa. Entonces, podemos decir que el desarrollo normal de un niño incluye un amplio rango de diferencias individuales. Como mencionábamos también anteriormente, el desarrollo de cada niño es particular, es individual, aunque se compartan muchas características comunes en esta etapa, el desarrollo de cada niño es único porque cada uno tiene un cerebro diferente, porque cada uno tiene un ritmo de maduración diferente. Entonces sí también es importante considerar esto en cuanto a desarrollo infantil se habla. También es importante destacar que los niños ayudan a moldear su propio desarrollo y que sí influyen en las respuestas que los otros tienen hacia ellos. Ven que al principio algunas de las teorías mencionaban o se preguntaban si realmente los niños tienen un papel activo en su desarrollo, y la realidad es que sí lo tienen un papel activo desde el momento en el que ellos reciben retroalimentación de los demás.
por ponerles un ejemplo. El niño está aprendiendo a gatear, logra gatear un poco y mamá le aplaude, papá lo felicita, él recibe una respuesta del exterior y se da cuenta que lo que hace agrada, que lo que hace le da una respuesta de atención. Entonces, lo más seguro es que el niño lo vuelva a hacer o se esfuerce por hacerlo mejor, y dependiendo de la respuesta que él vaya obteniendo, él va tomando un papel más activo o más pasivo, ¿no? Dependiendo de cómo es que reciba respuesta del exterior. Pero sí tienen un papel activo en su desarrollo. También es importante considerar los contextos histórico y cultural, ya que tienen una fuerte influencia en el desarrollo, es decir, en qué momento histórico está desarrollándose ese niño, en qué momento cultural. Les voy a poner un ejemplo, no vamos tan lejos. En la situación actual, en la cual hemos tenido que estar permaneciendo en nuestros hogares la mayoría del tiempo, ¿cuántos niños, por ejemplo, entre los 3 y los 4 años que tenían que haber entrado ya al kinder, no lo hicieron y están permaneciendo en casa? Privados muchas veces, la gran mayoría de veces, de la estimulación correcta, ¿no? De una estimulación que de haber entrado a la escuela, por ejemplo, ya estuvieran recibiendo. No la están recibiendo ahora, están recibiendo otro tipo de estímulos, otro tipo de conductas. Entonces, ¿esto va a influir en su desarrollo? Claro que sí. Esta generación de niños va a tener influencia de este acontecimiento que estamos viviendo en su desarrollo. Claro que sí lo va a tener. Positivo o negativo, bueno, eso ya va a depender de cuáles sean las experiencias que le haya tocado vivir a ese niño en este momento histórico y cultural preciso, ¿no? Pero de que va a influir, va a influir. Entonces, por eso mencionan que es importante considerar en qué momento histórico y cultural está teniendo lugar este desarrollo. Ahora también otro punto a considerar es que la experiencia temprana es importante, pero los niños pueden tener también una capacidad de recuperación sorprendente. Y esto vamos a atribuírselo a la neuroplasticidad que los niños tienen, a la capacidad que tienen sus neuronas a temprana edad para modificarse, para hacer sinapsis con otras, para regenerarse, y también a la resiliencia, que la resiliencia es esta habilidad que tiene el individuo para sobreponerse a ciertas crisis, ¿no?, que se le vayan presentando. Entonces, sí, los niños van a estar influidos por este momento, pero como mencionan ahí, es importante también considerar que van a tener la capacidad de recuperarse de cualquiera que sea la experiencia. Y finalmente, el desarrollo en la niñez está conectado con el desarrollo de toda la vida posterior. Es por eso que es tan importante este estudio, ¿no? Es por eso que es tan importante que el niño tenga un óptimo desarrollo en esta etapa, para que en el resto de la vida pueda tener un desarrollo correspondiente. Bueno, como decíamos, todas las áreas del desarrollo infantil están relacionadas. ¿Sí? La creciente movilidad física, es decir, conforme el niño va pudiendo moverse más, controlar más sus extremidades y su movimiento, esto le va ayudando a aprender acerca del mundo que lo rodea. A los cambios hormonales, por ejemplo, y físicos de la pubertad afectan el desarrollo emocional. ¿Sí? Entonces vemos cómo no es que sean áreas separadas, están interrelacionadas, como ya decíamos. También algunas de las influencias sobre el desarrollo individual son innatas, es decir, provienen de la herencia, de la genética, y otras muchas provienen también de la experiencia o surgen de la combinación de estos dos factores, de algo que yo ya traigo genéticamente con una experiencia. Y si estas dos se combinan, entonces dan como resultado una característica particular en mi personalidad, en mi forma de desarrollarme, en mis emociones, etc. Una forma de conceptuar los determinantes de la conducta de los niños se puede categorizar en estas 4 categorías, valga la redundancia. Una de esas categorías es la categoría genética, como ya mencionábamos, ¿sí? Otra es la orgánica, la cual responde al funcionamiento propio de nuestro organismo.
Otra de esas categorías es la ambiental o situacional, y la última son las variables de nuestra personalidad. Todos nacemos ya con ciertos datos, cierta información de cómo va a ser nuestra personalidad. Eso se determina de manera genética, pero cómo esta personalidad va tomando forma y se va moldeando depende de la experiencia, depende del contexto, depende del ambiente. Y al combinarse estas dos junto con la categoría genética y orgánica, nos da como resultado un patrón de conducta que vamos a tener. Vamos a hablar entonces un poco de la herencia en el desarrollo infantil. Nuestra conducta está influida por lo que heredamos de nuestros padres. Heredamos una estructura específica, constitucional en nuestro cuerpo, que influye en gran medida sobre los estilos de vida que podemos llegar a desarrollar. También dentro de las causas orgánicas en la conducta influyen factores fisiológicos, es decir, de cómo funciona nuestro organismo, bioquímicos y entre otros determinantes orgánicos. Nuestro humor, la capacidad de realizar trabajo sostenido, por ejemplo, la reactividad emocional y la inteligencia dependen de estas causas. Ahora, con respecto a las causas ambientales o situacionales, el medio ambiente físico y cultural juega un papel amplio y continuo en la determinación de la forma y funcionamiento de la conducta. Es lo que mencionábamos hace rato. Todo lo que recibamos del exterior influye de manera no determinante, como por decirlo así, pero sí de manera muy, muy importante en cómo actuamos. Y finalmente, las causas ambientales o situacionales, en estas solo necesitamos pensar, por ejemplo, en la influencia constante del aprendizaje en cada faceta de la vida. Es decir, cómo lo que vamos aprendiendo, de la manera en la que sea, va moldeando también nuestra conducta. Cómo todo aquello que vamos aprendiendo del exterior influye en la forma en cómo actuamos. También la cultura no solo nos plantea los problemas que tenemos que resolver, ¿no? Como sociedad, vamos a decir, sino también nos prescribe las soluciones aceptables que tenemos disponibles. En un niño, por ejemplo, vamos a decir que el niño tiene el problema de que tiene hambre, por ejemplo. ¿De qué manera la sociedad le dice o le ofrece cuáles son las soluciones aceptables que puede tener disponibles? ¿Sí? Una de ellas puede ser pedir la comida, llorar, hacer un berrinche, por ejemplo. Todas esas soluciones o posibles soluciones se ven aceptadas o rechazadas de manera cultural. Entonces, también sobre eso el niño va construyendo su patrón de conducta y su personalidad. Ahora, con respecto a lo que les decía de que los niños ayudan a moldear su propio desarrollo y que sí influyen en su desarrollo, viene otro ejemplo, ¿no? Cuando los bebés balbucean, los adultos tienden a hablarles. ¿Y qué es lo que esto hace? Pues provoca que el bebé hable más. Entonces, por eso es tan importante considerar también que el niño es activo en su propio desarrollo, pero dependiendo de la respuesta que reciba del ambiente. Por ejemplo, un niño que balbucea, pero no le hacen caso, no le hablan, pues posiblemente ese niño no desarrolle todo el potencial en el área del lenguaje, por ejemplo, que pudiera tener, ¿no? Entonces vemos cómo unos influyen a otros. Ahora, como decíamos también, el contexto histórico y cultural tiene una fuerte influencia en el desarrollo. ¿A qué se refiere a esto? Bueno, a que cada niño se desarrolla dentro de un ambiente específico, dentro de una familia específica, con costumbres específicas, con pautas de crianza específicas, y esto es marcado por un tiempo y un lugar, ¿sí? Particular. Por ejemplo, también hablábamos de que la experiencia temprana es importante y cómo los niños tienen esta capacidad de recuperación que llega a sorprender a todos los científicos, ¿no? Por ejemplo, un incidente traumático o una infancia en la cual se sufrió privación, por ejemplo, ¿no? O negligencia por parte de los padres, sí puede tener grandes consecuencias emocionales en etapas posteriores de su desarrollo. Sin embargo, las pueden superar, ¿no?
Y finalmente, cómo el desarrollo, como ya decíamos, en esta etapa se conecta con el resto de las otras etapas de la vida, ya que mientras una persona esté viva siempre tiene el potencial para cambiar. Mientras este niño siga con vida, siempre el potencial para generar un cambio va a estar ahí. ¿De qué depende que surja este cambio? Bueno, pues una vez más, ¿no? Depende de las experiencias y de lo que este niño haya o no aprendido. De esto depende que ese potencial se haga uso de ese potencial. Bueno, y hablábamos también de estos dos procesos del desarrollo que son tan importantes y bajo los cuales vamos a poder categorizar o dividir, por llamar así, los diferentes cambios que se van dando a lo largo del desarrollo infantil. Hablábamos de tipos de cambio cuantitativos y cualitativos, eso también es bien importante que lo recordemos. Y aquí les pongo algunos ejemplos para que lo tengamos más claro. Nos vamos a referir a cambios cualitativos cuando son cambios... ahí me equivoqué. Sí, les pido una disculpa porque aquí es cuantitativo, fue un error de dedo. Cambio cuantitativo es un cambio en número o cantidad y vamos a hablar de cambios cuantitativos como por ejemplo el incremento en la estatura, en el peso, en cuántas palabras el niño puede decir, si tiene o no comportamiento agresivo y en qué escala o también en su comunicación. Y cambios ahí sí cualitativos se refieren a estos cambios que son marcados por el surgimiento de diferentes o nuevos fenómenos que no se pueden anticipar fácilmente en el funcionamiento previo. Por ejemplo, el cambio de una etapa no verbal a uno que comprende otras palabras, ¿no? Es más bien un cambio el cual se puede describir, pero no se puede como contabilizar, ¿no? Bueno. Y vamos a hablar también, esto fue de lo primerito que hablábamos en nuestra primera sesión, me parece, de estas tres áreas del desarrollo infantil, de las cuales podemos ir describiendo en estos niveles el desarrollo, en el área física, en el área cognitiva o de los procesos mentales, y en el área psicosocial, o algunos autores la marcan también como emocional, o hacen una distinción como si hubiera una cuarta área y la llaman emocional, pero me parece que el área emocional se puede perfectamente incluir dentro del área psicosocial. Bien, y aquí en estas áreas vamos a ver qué información o qué tipos de datos corresponden a cada una de esas áreas. Por ejemplo, en el área del desarrollo físico vamos a hablar de crecimiento corporal, de crecimiento del cerebro, de las capacidades sensoriales, es decir, vista, olfato, tacto, gusto, etcétera, de las habilidades motoras o del movimiento, y en términos generales de la salud. Recuerden que también se incluye aquí la nutrición. Entonces, en esta área vamos a hablar de todos este tipo de datos. Después, en el área cognitiva o de los procesos mentales, ¿qué información se incluye aquí? Bueno, información, por ejemplo, sobre el aprendizaje o el proceso de aprendizaje de los niños, de la memoria, el lenguaje, el pensamiento como tal, el razonamiento verbal y la creatividad, por ponerles un ejemplo. Todos estos procesos se incluyen dentro de esta área del desarrollo cognitivo o de los procesos mentales. Y finalmente, en el área del desarrollo social, vamos a hablar de términos como personalidad, vida emocional y relaciones sociales de los niños. En esta área se incluyen toda esta información, todos estos datos, ¿no? De la personalidad que el niño tiene, de su temperamento, de su respuesta emocional y de cómo se relaciona con otros en diferentes etapas. Y bueno, les puse aquí dos etapas, vamos a llamar como dos etapas, en las cuales también podemos dividir el desarrollo infantil. Algunas personas en la etapa postnatal, por ejemplo, dividen también en primera infancia, segunda infancia, etcétera. Entonces, bueno, vamos a hablar de una etapa prenatal, que sería durante las primeras semanas del desarrollo, la fecundación, cuando, bueno, se va formando el gameto, se hace la segmentación y la gastrulación y se forma el embrión.
Entramos a periodo embrionario desde la 4ª a la 8ª semana del desarrollo y se van generando los órganos. A esto se le llama organogénesis. El periodo fetal, que abarca desde la 9ª semana hasta el nacimiento, y aquí vamos a observar mucha información en términos de crecimiento y de diferenciación de los órganos de este embrión. Y finalmente, bueno, aquí vamos a hablar también de una etapa postnatal. Una vez que el bebé nace, podemos llamarle, obviamente, recién nacido, del día 1 hasta el primer mes de nacido. Posteriormente, entra a una etapa de lactante de 1 mes hasta el año de edad aproximadamente. Una infancia temprana o primera infancia, que es lo que les comentaba, que algunos autores la llaman primera infancia, que abarca de 1 a 3 años, que justamente es en el tema en el cual nosotros nos quedamos, de 1 a 3 años, y bueno, posterior a esa etapa viene la etapa preescolar o de la segunda infancia, que muchos llaman, que es de los 3 a 6 años, una etapa escolar o de niñez, que también se le llama así, de los 6 a los 9 años. Después de eso, la etapa prepuberal, de los 10 a los 12 años, o coloquialmente se le llama pubertad. Bueno, después viene la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez y la senectud. Entonces, podemos como ir dividiendo y agregando etapas o poniendo su equivalente, pero sí es importante que distingamos entre estas dos principales y ya luego otras subetapas, ¿no? Nosotros en nuestras sesiones nos quedamos hasta aquí, hasta de 1 a 3 años. Entonces, pasando la evaluación, vamos a dar continuidad al resto de las etapas, pero sí es importante sentar bases en cuanto a qué áreas se estudian, qué tipo de cambios se dan, porque no solamente las vamos a utilizar para esta etapa, sino para el resto de ellas. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar porque, bueno, ya después tengo información sobre la teoría de la personalidad según Sigmund Freud, pero esto no quisiera tocarlo ahora, sino ya más adelante en otras sesiones, porque podemos usarla también para describir etapas posteriores, no solo la infantil, además de que hay muchas más teorías, entonces no acabaríamos del día de hoy de ver estas teorías. Quería también presentarles este otro material. Ay, se ve muy chico. No lo voy a presentar mejor así. Bueno, este otro material se los voy a poner también en la plataforma porque, bueno, esta es una escala. Con escala podemos llamarle a un instrumento el cual nos va a servir para medir ciertos indicadores. Ahora, tal vez a ustedes les pueda servir en algún momento, no lo sé, pero como referencia sí lo pudieran usar. ¿Por qué? Porque este señor, Gesell, estudió el desarrollo infantil de manera muy, muy amplia, pero específicamente más en el campo de la motricidad y del movimiento, ¿sí? Aunque incluye también otras áreas, pero se dedicó él más como al área del movimiento, al área psicomotriz. Entonces, lo que está interesante de este material es el rango de descripción que abarca, es decir, toda la información que se puede obtener a través de ellas, gracias a que este señor hizo una descripción amplia de cuáles eran las características esperadas de acuerdo a edades, ¿no? Por ejemplo, a las 4 semanas, ¿qué es lo que el niño tendría que ser capaz de hacer? ¿Sí? Entonces tenemos aquí que a las 4 semanas el niño mira únicamente cuando está en línea de visión, seguir con la mirada hacia la línea media, que se cae la mano, escuchar y la actividad disminuye o detenerse ante el sonido. Entonces aquí, por ejemplo, como es una escala, tú puedes ir marcando como si el niño lo hace o no lo hace, ¿no? En el caso dado, por ejemplo, nosotros los psicólogos, cuando estudiamos este tipo de cuestiones psicomotrices o hay por ahí algún trastorno en el área psicomotriz de algún niño, utilizamos
esta y muchas otras escalas, pero esta es una de las principales, y para ir marcando, ¿no? Si el niño lo logra, no lo logra. Y es largo porque, miren, abarca desde un mes hasta los 2 años aproximadamente, 2 años y medio, me parece. No, 3 años, 4 años, hasta los 5 años y medio. Entonces, vemos cómo aquí, desde un mes de nacido hasta los 5 años, todo lo que el niño, en teoría, debería ir logrando, ¿sí? Ahora, sí es importante destacar, como ya lo he mencionado antes, que cada niño tiene un ritmo propio. Estos solo son indicadores, ¿sí? Esto nos puede indicar si el niño se va desarrollando de acuerdo a lo esperado. Sin embargo, si por ejemplo en algunas áreas el niño no va de acuerdo a lo esperado, no quiere decir que ya el niño tenga un problema en el desarrollo, ¿no? Habría que observar otras variables como el ambiente, la crianza, la estimulación, si hay alguna cuestión a nivel orgánico o de funcionamiento orgánico. Entonces, es por eso que hay que contemplar como todas las variables. Pero sí, a grandes rasgos, es un gran estudio el que hizo este señor, y bueno, se los voy a dejar ahí para que lo puedan revisar, y eso también nos da una referencia, nos da una pauta de las características a nivel de motricidad, de lenguaje principalmente, y de adaptación que los niños deben ir teniendo de acuerdo a las diferentes edades, ¿no? Aquí vienen las edades en esta columna, acá viene la descripción. Entonces, bueno, estas también se las voy a dar para que la tengan ahí como referencia. Bueno, no quisiera seguirme con los demás temas porque mañana vamos a concluir y vamos a realizar la guía de estudios. Entonces, si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario con respecto a lo que ya vimos, a la información con la que complementamos hoy, o bien a la realización del examen, pues pueden hacerla ahora, antes de... No, maestra, yo no tengo duda. Ninguna duda. Bueno, muy bien. Entonces, por ahí, Frances, ¿algún comentario? No, yo tampoco tengo nada más como el video que está grabando hoy, también lo va a compartir Sí, en claro, la plataforma. Sí, claro. Claro, sí, Ok. todas las sesiones, yo las voy a subir, sí, porque bueno, me parece que ustedes dos se conectan, pero luego se conecta también alguien más, creo que Elías, o bueno, para los que no se puedan conectar, siempre se sube el video. Ahora, con respecto a eso, ¿los otros están visibles o no han revisado? No saben. Puso uno en YouTube. Ajá. Puso uno en YouTube y yo fue de la primera sesión que usted la grabó sin nosotros. Sí. Después, de la segunda sesión que tuvimos con usted, creo que no la subió. No la subí. Creo, no la he Okay. revisado bien. Ajá, pero creo que no la subió. Y esta pues está pendiente de que la suba. Ajá. Bueno, según yo sí la subí. Les comento porque lo estoy haciendo de una manera diferente. Estoy como descargando el video, subiéndolo a un canal para poder darles el link, y de esa manera a mí me resultó más fácil, porque yo sí los veo, Okay. pero la cuestión es si ustedes los ven. Si no, para No, es cambiar que el método. hay una sección de videos, creo que ustedes sí pueden Sí, ver, los maestros, pero nosotros no lo vemos. sí, es lo que les decía. Pero entonces, por ejemplo, ustedes en su página de inicio, por ejemplo, ¿no tienen una sección que diga videos? No. No, Solamente si se crean como un recurso un didáctico. recurso, ajá, sí, un recurso sí podemos Ya ver. entendí. Perfecto, eso era lo que yo quería saber, eso era lo que no estaba yo entendiendo. Ok, sí, entonces mejor lo subo tipo como un recurso didáctico donde ya les pueda aparecer el video, que creo que eso no lo hice.
Ah, ok, sí, está bien. Entonces lo voy a hacer de esa manera, para que no haya ya problema y puedan tenerlo. Entonces ahorita reviso los otros para ponerlos de esa forma, ¿sí? Para que ya Por los favor. tengan. Sí, sí, claro. Gracias que me dijeron, porque sí tenía yo esa duda, no había entendido, la verdad. Dije, ¿por qué no los pueden ver? Pero ok, está bien. Entonces lo hacemos de esa manera. Y nos veríamos mañana, chicos, con ya para terminar el repaso y elaborar nuestra guía de estudio para que les sea más fácil. Ok. Sí, ya chequé, sí falta el de la sesión 9. Sí, Nada ah, más, ok. nada más está un video que dice cómo y luego existo, que es un video de YouTube, creo que nos Ajá, mandó. sí, pero ese es sobre el tema, con Ya. referencia al tema. Ok, bueno, entonces así lo hacemos y nos veríamos entonces ya mañana, espero que ya para mañana lo tengan de esta manera. Ok. ¿Sale Ok. pues? Entonces, entonces los videos que usted vaya haciendo los va a subir a YouTube y ya nomás los pasa el link del YouTube. Sí, es que para mí así era más fácil, pero ahorita me están comentando que si lo creo como un recurso didáctico, sí lo pueden ver, entonces mejor también puedo hacerlo así, o sea, no me afecta en nada, lo puedo hacer también así para que lo tengan también en la plataforma de esa manera. Por Ah, cualquier ok, cosa ok. puedo hacer las dos. ¿Ok? Ok, Bueno, Ok. sí. está bien, entonces que tengan buen día y nos veríamos mañana. Ok, Gracias, gracias, igualmente. maestra. Bye, hasta luego.